Hola mis amigos, bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a mostrar cómo recubrir una columna redonda con la figura de corteza del árbol. Ya la hemos mirado en videos anteriores, pero le voy a mostrar en este caso que es una columna redonda como tal, pero es el mismo proceso que les he mostrado en los videos anteriores. Primero que todo, como siempre les he dicho, recuerden mojar bien la pared, humedecer bien la pared antes de aplicar el cemento para que no se les vaya a caer. Una vez la hemos humedecido, procedemos a aplicar nuestra primera capa de cemento. En este caso la corteza que voy a hacer va a ser aproximadamente unos 2 a 3 centímetros. No va a ser muy gruesa, va a ser algo muy superficial. Eso es para adornar las columnas donde va sujeta la barra que les mostré en el video anterior. Entonces, para darle un acabado de que fueran troncos naturales. Recuerden también rayar bien la pared para que no vayan a tener inconvenientes, para que nuestro cemento sea más duradero, que no se les vaya a caer con el tiempo o con cualquier golpe o se les vaya a descascarar. Entonces yo les aconsejo también que rayen la pared. Una vez hemos aplicado nuestra primera capa de cemento, utilizamos nuestro molde que siempre lo hemos utilizado, no lo he cambiado después de tanto tiempo. Sigo utilizando el mismo molde. Si quieren hacerlo pueden dirigirse al canal, uno de los primeros videos, y le hacemos la presión. Recuerden mojarlo y continuamos con el mismo proceso que ya hemos hecho anteriormente. Recuerden hacerlo por partes para que el cemento no se les vaya a ir secando, para que a la hora de imprimir, hacer la imprimación de nuestro molde, le dé un buen acabado, un buen toque, se le miren todos los detalles, porque si usted lo hacen, aplican todo el cemento y a la hora de aplicar el molde les va a costar un poquito. Pues yo lo hago así porque la verdad es que la experiencia que he tenido dejándolo un poquito de tiempo no marca muy bien la corteza, entonces voy haciéndolo por partes. Y igual también mojándolo, cada vez que lo vaya a utilizar recuerden mojarlo, humedecerlo. De esta manera lo pueden usar con el cuchillo, una espátula o lo que quieran. Pero también lo pueden utilizar, aplicar el cemento, y es mucho más rápido. Dependiendo de las capas, de qué tan grueso vayan a utilizar la capa, pueden utilizar la mano. En este caso, como les había comentado, va a ser aproximadamente 2 centímetros. Me voy a ayudar con la mano. Dense cuenta que es muy práctico, muy rápido, rinde mucho. Primero echaría una capa muy delgadita, aproximadamente 1 centímetro, medio centímetro, para que ella se vaya adheriendo. Y la dejaría secar un poquito, unos segundos, y iría echando la otra capa, que ya sería la capa final, que aproximadamente conseguiría el gruesor que quiero, que es aproximadamente los 2 o 3 centímetros, como lo estoy haciendo en el video. Una vez hemos terminado de aplicar la capa, procedemos a aplicar lo que es el molde. Igual repetimos humedecerlo en agua, bien humedecido, y hacemos presión. En este caso lo hice hasta arriba porque como les estoy comentando, con la mano rinde mucho más, es más práctico, pero eso depende de en qué parte lo vayan a echar. En este caso, como es redondo, yo le puedo dar figura con la mano, pero si fuese una pared sería un poco más complicado. Pero mire cómo queda bien, igual que con el cuchillo o la espátula, lo que tenga, solo que un poquito más práctico. Los invito para que lo realicen en casa, espero lo puedan hacer. Que les haya gustado el video, suscríbanse si pueden, compartan con sus amigos. Recuerden que eso es muy económico, la verdad sale extremadamente económico hacer las cosas a usted, y al principio puede que no se les dé muy bien a la primera, pero todo con práctica les va a ir facilitando. No necesariamente pueden hacer una columna, pueden hacer en el piso o en cualquier parte, en un pote, en lo que sea. Pueden practicar lo que es el tema del molde, para que a la hora que ustedes vayan a practicarlo directamente donde lo van a hacer no van a tener inconvenientes. La verdad que son muy económicos. Y suscríbanse y hasta la próxima, amigos. Muchos saludos.